Buenas tardes. En el día de hoy, mi persona, Kathleen Lara, junto con mi compañera Luis Erazo, vamos a estar hablando acerca de las consideraciones funcionales del tallo cerebral. Para empezar, se dice que desde otro punto de vista, uno igualmente funcional, el sistema nervioso se divide en dos grandes partes. El sistema nervioso de la vida, llamado somático, que es por medio del cual percibimos las sensaciones del ambiente que nos rodea y que nosotros reaccionamos a estas sensaciones mediante nuestro sistema muscular y nuestro sistema esquelético. Y por otro lado tenemos el sistema nervioso vegetativo, que es aquel relacionado con el funcionamiento visceral. De estas anteriores divisiones funcionales se dan cuatro tipos de estructuras. La primera estructura es la somática motora o somática eferente. Esta da inervación a la musculatura estriada esquelética derivada de somites. Por otro lado, tenemos las somáticas sensitivas o somáticas aferentes, que éstas perciben sensaciones de los receptores cutáneos, que vendría siendo exterocepción, y de los músculos y articulaciones, que es propiocepción. Como tercera estructura tenemos las viscerales motoras o viscerales aferentes generales, que estas son encargadas de la inervación motora de las vísceras. Y como cuarta estructura tenemos las viscerales sensitivas o viscerales aferentes generales, que estas perciben la variadísima gama de la sensibilidad visceral. A estas estructuras se les tiene el calificativo de general porque se encuentran distribuidas en todo el organismo. De este mismo modo, existe un grupo de estructuras derivadas de los arcos branquiales que tienen características anatómicas del sistema somático y que desempeñan funciones vegetativas como la masticación, la deglución, por lo que son clasificados como grupo visceral eferente especial. Y hay otros con funciones sensitivas muy especializadas que componen el grupo somático aferente especial. Por último, encontramos estructuras relacionadas con la sensibilidad gustativa y olfatoria que corresponden al grupo visceral aferente especial. Por otro lado, tenemos la clasificación funcional de los núcleos de la médula espinal y el tallo cerebral. Empezamos con las estructuras somáticas eferentes que se derivan de la porción ventral de la lámina basal y en la médula espinal corresponden a las astas anteriores. Las estructuras viscerales eferentes también se derivan de la lámina basal dorsalmente a las anteriores y en la médula espinal corresponden a las astas laterales. Las somáticas aferentes vienen de la porción dorsal de la lámina alar, mientras que las viscerales aferentes se derivan de la porción de la lámina alar vecina a las viscerales eferentes. Según la anterior clasificación, los distintos grupos funcionales del tallo cerebral son como primero, el grupo somático eferente está conformado por el núcleo del motor ocular común, por el núcleo del patético, por el núcleo del motor ocular externo y por el núcleo del hipogloso. Estos núcleos dan inervación a músculos derivados de somites. Por otro lado, tenemos el grupo visceral eferente general, que está formado por el núcleo dorsal del vago, el núcleo lagrimal, el núcleo salivatorio superior e inferior y el núcleo de Edinger-Westphal. Las fibras de estos núcleos son preganglionares y terminan haciendo sinapsis con neuronas de los ganglios periféricos del sistema nervioso vegetativo. Por otro lado, tenemos el grupo visceral eferente especial, formado por el núcleo ambiguo, el núcleo motor del facial y los núcleos motor del trigémino. Estos núcleos inervan la musculatura estriada esquelética que deriva de arcos braquiales. Por otro lado, tenemos el grupo somático aferente general, que está formado por la sensibilidad exteroceptiva,
que va del núcleo de la raíz descendente y núcleo sensitivo principal del trigémino, y la sensibilidad propioceptiva, que está formado por el núcleo mesencefálico del trigémino. Este es el núcleo de origen de las fibras propioceptivas de los músculos masticadores y la articulación temporomaxilar. Por otro lado, tenemos el grupo somático aferente especial, que está formado por los núcleos cocleares dorsal y ventral y los núcleos vestibulares descendente medial, lateral y superior. Las fibras del nervio vestibular se originan en las células del ganglio vestibular y las del auditivo en las células del ganglio espiral de la cóclea. Tenemos también el grupo visceral aferente general, que está formado por el núcleo del fascículo solitario. Estas están localizadas en los ganglios espinales y son importantes en el funcionamiento del sistema simpático. La sensibilidad del oído, de los vasos de la cara y probablemente de los vasos intracraneales está dada por neuronas del ganglio geniculado, cuyos axones pasan también al fascículo solitario. La base de la lengua, la faringe, la trompa de Eustaquio, el oído medio y el seno carotideo reciben inervación sensitiva del glosofaringeo por neuronas del ganglio petroso o del ganglio inferior, cuyos axones entran al tallo cerebral y forman parte del fascículo solitario. Y ya por último tenemos el grupo visceral aferente especial, que este está formado por el núcleo del fascículo solitario, pero la porción rostral. Este corresponde a las vías nerviosas conectadas con el sentido del gusto. Las fibras provenientes de la porción posterior de la lengua son del glasofaríngeo y se originan en el ganglio petroso. Los botones gustativos, situados en los 2/3 anteriores de la lengua, son inervados por fibras de la cuerda del tímpano, cuyas células sensoriales se hallan en el ganglio geniculado. Y por último, se describen algunos botones gustativos en la epiglotis, que reciben su inervación del 10º par craneal por neuronas localizadas en el ganglio inferior. Ahora seguimos con la ordenación especial de los núcleos del tallo cerebral. En el tallo cerebral, los núcleos de una asignación funcional similar tienen una localización homologable. Por dentro del sulcus limitans encontramos los núcleos motores y entre estos los somáticos, que son los más internos o los más mediales, que es la columna de los núcleos somáticos eferentes, que son estos que encontramos aquí de color negro. Igualmente, dentro del surcus limitans, lo que indica su origen en la lámina basal, tenemos otra columna motora, pero que da inervación en los músculos involuntarios o en tejido glandular. Esta es la columna visceral eferente general, que es esta que observamos aquí. Entre las dos anteriores y un poco ventral a ellas, encontramos la columna de los núcleos que hemos descrito como partícipes de las características de los eferentes somáticos y de los eferentes viscerales, que es la columna visceral eferente especial, que es esta que vemos en esta parte de aquí. Los núcleos de la región dorsal del tallo cerebral o aquellos situados fuera del sulcus limitans son derivados de la lámina alar y su significación funcional es sensitiva. En primer lugar, vemos a la columna de núcleos situado inmediatamente fuera del sulcus limitans, que es la columna visceral aferente, que es esta que vemos en la parte de arriba. Esta es común para las sensaciones viscerales generales como para las de sensibilidad especial del gusto. En la dorsal anterior queda la columna somática aferente, que es esta que encontramos aquí al lado.
Esta continúa en posición en el tallo cerebral a la substancia gelatinosa de Rolando medular y que corresponde a los núcleos sensitivos del trigémino. Por último, más dorsales y laterales, vemos núcleos especializados de la sensibilidad somática, que forman la columna somática aferente especial, que es esta que encontramos aquí. Ahora seguimos con la composición de los nervios craneales. El primer par o el primer nervio es el nervio olfatorio, que como su nombre lo indica es el encargado del sentido del olfato. Este está formado por los filetes nerviosos que se originan en las células bipolares de la mucosa pituitaria. Estas fibras atraviesan la lámina cribosa del etmoides para terminar en el bulbo olfatorio, en donde establecen sinapsis con las neuronas mitradas. Tenemos el segundo par, que es el par del nervio óptico. Este se origina en las neuronas ganglionares de la retina y se cataloga como somático aferente especial. Seguimos con el tercer par, que es el del nervio oculomotor u del ocular común. Este tiene fibras somáticas eferentes que dan inervación en los músculos orbitales, con excepción del oblicuo mayor y el recto externo. Y también tiene fibras viscerales eferentes del parasimpático que se originan en el núcleo Edinger-Westphal, que forman parte de la vía de inervación del músculo ciliar y del músculo contractor de la pupila. Tenemos el cuarto par craneal, que es el del nervio patético troclear. Este está formado por fibras somáticas eferentes que dan inervación al músculo oblicuo superior. Seguimos con el quinto par, que es el del nervio trigémino. Este está formado por fibras sensitivas somáticas aferentes que conducen la esterocepción y la propiocepción de la cabeza. Este incluye los músculos masticadores, la articulación temporomaxilar y alvéolos dentarios. Y también está formado por fibras viscerales eferentes especiales que inervan los músculos masticadores, que son el macetero, el temporal y el pterigoideos. El músculo tensor del tímpano, perdón, el tensor del velo, del paladar, el miloideo y el vientre anterior del digástrico. Seguimos con el sexto par, que es el motor ocular externo o el abductor. Este son fibras somáticas eferentes que dan inervación al músculo recto externo del ojo. Ahora seguimos con el séptimo par que corresponde al nervio facial. Este está formado por los siguientes tipos de fibras. Encontramos las viscerales eferentes especiales que está aquí. Se origina en el núcleo motor del facial, que es el que está marcado con el número 1. También encontramos las fibras viscerales eferentes que son presinápticas del parasimpático. De estas hay de dos tipos, las que se originan en el nervio lacrimal, que vendría siendo el nervio este que está marcado con 2, y las que se originan en el nervio salivatorio, en el núcleo, perdón, salivatorio superior, que es este que está marcado con el número 3. También tenemos las viscerales aferentes especiales. Estas tienen una función gustatoria y sus neuronas se localizan en el ganglio geniculado y dan la sensibilidad gustativa. Tenemos también un grupo pequeño de fibras que se originan en el ganglio geniculado y se clasifican como somáticas aferentes. Estas forman el nervio auricular, el cual se distribuye en la concha del pabellón auricular.
Su ramificación central en el tallo cerebral forma parte de la raíz descendente del trigémino. Con la temática, ahora vamos a abarcar el octavo par craneal o el del nervio auditivo o vestíbulo coclear. Este tiene divisiones vestibulares y coclear que se clasifican como estructuras somáticas aferentes especiales. Seguimos con el noveno par, que es el del nervio glosofaríngeo, que tiene las siguientes funciones motoras y sensitivas. Este tiene fibras viscerales eferentes especiales que se originan en el núcleo ambiguo, es decir, aquí en el número 4, y que dan inervación a los músculos de la faringe. Tenemos también las fibras viscerales aferentes especiales que se distribuyen en los botones gustativos del tercio posterior de la lengua. Este tiene origen en neuronas del ganglio petroso. Seguimos con las fibras viscerales aferentes generales que forman el seno carotideo. Eh, este constituye la rama aferente del reflejo carotideo y se origina en el ganglio inferior, que vendría siendo aquí. Tenemos también las fibras somáticas aferentes que dan inervación a la oreja, a la mucosa tonsilar, a la faringe y a la trompa de Eustaquio. Y este se origina en el ganglio superior, es decir, aquí. También tenemos las fibras viscerales eferentes presinápticas del parasimpático, que dan inervación a la parótida. Este se origina en el núcleo salivatorio inferior y se desprende del nervio en el agujero yugular. Entra a la cavidad del oído, ¿cierto? Para integrarse al plexo timpánico y salen del cráneo como nervio petroso superficial que termina en el ganglio óptico, en el cual se originan las fibras postsinápticas que intervienen los ácidos de la glándula. Seguimos con el décimo par, que es el del nervio neumogástrico o del nervio vago. Está formado por fibras viscerales eferentes generales que son presinápticas del parasimpático y se originan en el núcleo motor dorsal. Están destinadas a la inervación de las vísceras torácicas y abdominales. Tenemos también las fibras viscerales aferentes generales, que conducen la sensibilidad de las vísceras torácicas y de las abdominales. Las neuronas que las originan se localizan en el ganglio nudoso o inferior del nervio. Tenemos también fibras viscerales eferentes especiales que se originan en el núcleo ambiguo, que dan inervación al músculo estriado de la faringe, la laringe y el velo del paladar. Tenemos un pequeño grupo de fibras del vago que dan inervación a corpúsculos gustativos localizados en la base de la lengua, la epiglotis, y consta de fibras viscerales aferentes especiales. Y tenemos también un grupo de fibras originadas en el ganglio superior o yugular que forman el nervio auricular. Este da inervación al pabellón auricular. Seguimos con el undécimo par que corresponde al nervio espinal o el nervio accesorio. Este está formado por dos raíces, una vulvar, que es la que podemos observar aquí, y una raíz espinal. Estas están clasificadas como somáticas eferentes. Luego de su emergencia del cordón lateral de la médula, las fibras ascienden para entrar al cráneo por el agujero magno y unirse a la rama vulvar. Tras un corto trecho, el nervio da una colateral que se anastomasa con el vago, por la cual pasan todas las fibras de la rama vulvar, que luego van a formar el nervio laríngeo recurrente para los músculos intrínsecos de la laringe.
y las fibras de la rampa espinal se distribuyen en los músculos del trapecio y del esternocleidomastoideo. Por último, tenemos el duodécimo par, que es el del nervio hipogloso. Sus fibras motoras somáticas eferentes se distribuyen en los músculos de la lengua. Además, a través de la rama descendente del hipogloso proporcionan la inervación para los músculos infrayoideos que corresponden al esternotiroideo, al esternoioideo y al homoioideo y mediante unas anastomosis que recibe de los dos primeros nervios cervicales, formando así los nervios para los músculos genilloideo y tiroideo. Ahora seguimos con la correlación clínica que corresponde a las lesiones en los nervios craneales. Lesiones en los nervios craneales. Las manifestaciones de las alteraciones de los nervios craneales varían según la localización de las lesiones. Estas pueden afectar ya sea a los núcleos o ganglios, de origen de sus fibras, el trayecto de estas dentro del tallo cerebral, en su recorrido periférico o también pueden comprometer sus conexiones centrales. Según este criterio y desde el punto de vista motor, la parálisis de los nervios craneales se clasifican ya sean como parálisis periférica, nucleares o supranucleares. En este último grupo, las lesiones interfieren con las conexiones que desde la corteza motora descienden como parte de los fascículos corticobulbares. Parálisis periférica del facial. Puede producirse ya sea por las lesiones del nervio en su recorrido intracraniano, en su trayecto intrapetroso o en sus ramas periféricas. Si el compromiso es proximal al ganglio geniculado, estarán comprometidas todas las funciones del nervio, pero ya sea si la lesión se localiza distalmente al agujero estilomastoideo, estas estarán comprometidas solo las ramas motoras faciales. Las manifestaciones de la lesión del nervio son clasificadas como motoras, sensitivas, secretoras y auditivas. Manifestaciones motoras. Por ser una lesión periférica, los músculos inervados pierden su tonicidad y de pronto se atrofian. En consecuencia, hay una pérdida de la turgencia de la cara y de los surcos faciales, y hay una caída de las comisuras facial y palpebral. Con la lesión de las fibras que inervan los músculos frontales y palpebrales, el paciente no puede arrugar la frente, cerrar los ojos o fruncir el ceño. Concordantemente, hay una pérdida de reflejo corneano que consiste en cerrar los ojos como respuesta al estímulo táctil suave de la córnea. Por lesión de las fibras que inervan los músculos que mueven los labios, el paciente no puede silbar o soplar o mostrar los dientes y también tiene una dificultad para pronunciar las consonantes labiales. En cuanto al déficit sensitivo, tenemos que la lesión de las fibras gustativas produce una pérdida del sentido del gusto en los tercios anteriores de la lengua en el lado de la lesión. En cuanto al déficit secretor, la lesión de las fibras parasimpáticas de los núcleos lacrimal y salivatorio superior son causa de la sequedad de la conjuntiva y de la falta de producción de saliva por las glándulas submandibular y sublingual homolaterales. Las manifestaciones auditivas. La contracción del músculo estribo previamente o durante la producción de los sonidos disminuye la intensidad de las vibraciones sobre la ventana oval. Por la pérdida de esta función, los pacientes manifiestan hiperacasia para ruidos o sonidos de la intensidad normal. Por otro lado, tenemos la parálisis supranuclear del facial, que esta consiste en que se produce por una lesión de las fibras corticobulbares originadas en la zona de representación facial de la corteza. Aquí se ve más frecuentemente como
parte de una hemorragia capsular. Aquí no hay compromiso de las funciones sensitivas, ni tampoco secretoras del nervio y de la manera, por así decirlo, característica, no hay parálisis de los grupos musculares situados encima de la comisura labial, lo cual se explica por la existencia de una representación bilateral de esta región en ambas zonas motoras de la corteza. Ya seguimos con las lesiones del trigémino. Este consiste en que se manifiesta sobre todo por trastornos sensitivos en el área de distribución del nervio. El déficit motor se evidencia por la debilidad de la oclusión mandibular y también por la atrofia de los músculos maceteros y temporales. Se nota también que al abrir la boca, la mandíbula se desvía hacia el lado enfermo debido a la acción no antagonizada de los músculos que tiene el lado sano. La lesión supranuclear de los fascículos corcovulvares para los núcleos del trigémino es poco manifestada clínicamente, lo cual indica la existencia de una representación bilateral en la corteza por la función de los músculos masticadores. Tic doloroso de la cara o neuralgia del trigémino. Esta consiste en crisis del dolor en el territorio de alguna de las ramas del nervio, ya sea oftálmico, maxilar o mandibular. El dolor puede ser desencadenado por el estímulo a cierta región de la cabeza o por bostezar o masticar. Lesiones de glosofaringe. Se traduce en anestesia de la faringe con pérdida del reflejo de náusea. Hay también pérdida del sentido del gusto en el tercio posterior de la lengua y disfagia. Lesiones del neumogástrico. El déficit de las funciones vegetativas por lesión de ambos vagos produce la muerte. El déficit de las funciones vegetativas por lesión de un nervio es poco aparente, pero son notorias las siguientes alteraciones motoras y sensitivas de la faringe y laringe. En primer lugar, tenemos la parálisis del velo del paladar, con desviación de la úvula hacia el lado sano, lo que facilita la expulsión de los alimentos por la nariz. También tenemos la anestesia de la faringe y pérdida del reflejo de la náusea. Y por último, tenemos la parálisis de la cuerda bucal homolateral con disfonía debido a la lesión de fibras del nervio recurrente. Lesiones del accesorio. Estas lesiones de la rama espinal del undécimo par producen debilidad y atrofia de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio, con caída del hombro y debilidad para su elevación, así como para la rotación de la cabeza hacia el lado afectado. Como podemos visualizar en la imagen, esta persona tiene una lesión del accesorio debido a que tiene un hombro más abajo o un hombro más arriba, más elevado. Lesiones del hipogloso. Las lesiones nucleares y radiculares del undécimo par se caracteriza por la parálisis de atrofia de la lengua en el mismo lado de la lesión. Al sacar la lengua, esta se desvía hacia el lado paralizado debido a la acción no antagonizada de los músculos del lado normal. También podemos visualizarlo en la imagen como la lengua tiene una atrofia del lado del cual está pues afectado. Bueno, ahora hablemos acerca de los síndromes que son producidos por el tallo cerebral. Estas son manifestaciones clínicas de las lesiones del tallo cerebral, son comprensibles y predecibles y se tiene presente su organización estructural. Algunos de los signos resultantes se explican por lesiones de las vías sensitivas o motoras que lo cruzan y otros dependen de las lesiones de los núcleos de las fibras de los nervios craneales. La elevación de estos últimos es de especial importancia para la determinación del nivel de la lesión. Bueno, en primer lugar tenemos los síndromes vulvares.
que estos pueden dividirse en tres: aquellos producidos por lesiones de la porción ventral paramedial, los resultantes de lesiones de la región lateral del bulbo y también los que son debido a las lesiones de su región dorsal. Encontramos el síndrome ventral del bulbo, que este se debe a una lesión ventral paramedial del bulbo, generalmente secundaria a la trombosis de la arteria espinal anterior. Aquí hay un compromiso de una pirámide y de las raíces del hipogloso, lo que produce una hemiplegia contralateral y una parálisis con atrofia de la mitad de la lengua del mismo lado. Si la lesión se extiende hacia atrás, habrá un compromiso del lemisco y sintomatología sensitiva del lado opuesto del cuerpo. Síndrome lateral o síndrome de Weissenberg es quizás el más frecuente de los síndromes del bulbo, en el que se presenta parálisis del velo, del paladar, de la faringe y de la cuerda bucal homolateral debido al compromiso del núcleo ambiguo. Aquí hay una pérdida al dolor y también a la temperatura del mismo lado de la cara por lesión de la raíz descendente del trigémino. Síndrome de Smith. Aquí hay, además de las alteraciones del síndrome anterior, también se presentan lo mismo. Hay parálisis del trapecio y del esternocleidomastoideo por compromiso de la porción espinal del undécimo par. En cuanto al síndrome de Jackson, tenemos que cuando hay una lesión se extiende medialmente, además del cuadro del síndrome de Smith, hay también un compromiso del hipogloso, lo que produce una atrofia lingual. Síndrome dorsal o síndrome de Tapie. Este es producido por lesiones de la región dorsal del bulbo que comprometen el núcleo del hipogloso y también al núcleo del ambiguo. Este tiene como consecuencia que hay una parálisis ipsilateral de la faringe y parálisis con atrofia de la lengua. Síndromes protuberanciales. Estos se deben debido a las lesiones comprensivas de la región supraolivar o el ángulo pontocerebeloso, con compromiso prominente de los nervios del séptimo y octavo par a las lesiones de la región basilar. Generalmente se da debido a la naturaleza vascular que comprometen los fascículos corticoespinales y las fibras del sexto par. En cuanto a estos síndromes, encontramos el síndrome del ángulo pontocerebeloso, que este se debe principalmente a la compresión producida por las neuronomas del octavo par. Los signos iniciales se refieren a la pérdida de la función auditiva de tipo nervioso y a la pérdida de función vestibular del mismo lado. El crecimiento del tumor, hay compromiso del facial con parálisis tipo periférico del trigémino con anestesia de la cara. Síndrome de Miller-Gruber. Se produce debido al compromiso de los fascículos corticoespinales y a las fibras del facial en la región basilar del puente. Esto trae como consecuencias una parálisis homolateral de la cara y hemiplegia contralateral. Las lesiones pueden acompañarse además de una lesión de la fibra del sexto par, con estrabismo interno y parálisis de la abducción del ojo homolateral. Síndrome protuberancia superior. Aquí hay una lesión de las vías ascendentes de la región basilar del puente corticoespinal y cortibulbares y la lesión radical del sexto par, lo que produce una hemiplegia contralateral y una parálisis motor ocular externo homolateral. En cuanto a los síndromes relacionados con el mesencéfalo, que tenemos que estos se pueden agrupar, por así decirlo, dependiendo su localización. Tenemos los producidos por lesiones del pie pedúnculo, que se caracterizan por el síndrome de Weber, los de la región tegmental, que es el síndrome de Benedict, y los del tendón.
Estos se producen por el síndrome de Parinao. En cuanto al síndrome de Weber, tenemos que este es producido por lesiones del pie del pedúnculo, que se caracteriza por una hemiplegia contralateral y parálisis ipsilateral del tercer par. Manifiesta por ortosis palpebral, parálisis y desviación externa del globo ocular y también de la dilatación de la pupila. En cuanto al síndrome de Benedict, eh, aquí hay se produce como el anterior, pero hay una parálisis lateral también del tercer par, por lo cual se agrega sintomatología secundaria, que son la lesión del núcleo rojo, que consiste en temblor, ataxia e hiperquinesia del lado opuesto del cuerpo. Síndrome de Parinaud. Este se debe sobre todo a la lesión de la región pretertal y se caracteriza por una pérdida en el movimiento conjugado de los ojos hacia arriba. Tenemos el último síndrome, que es el de deferentación. Este se debe a la lesión bilateral de las vías piramidales que produce cuadripresia sin pérdida del conocimiento. Bueno, ahora hablaremos acerca de los signos y reflejos relacionados con los nervios craneales. En primer lugar, tenemos el reflejo mentoniano, como su mismo nombre lo indica. Este se da en respuesta a la percusión del mentón. Se produce la contracción de los masseteros. Tanto la vía aferente como la eferente de este reflejo se establecen a través del nervio mandibular del trigémino. Por otro lado, tenemos el reflejo corneal, que consiste en la oclusión palpebral secundaria al estímulo sensitivo de la córnea. La vía aferente es el nervio oftálmico y la eferente es el nervio facial. Reflejo del faríngeo. Es la contracción de la faringe en respuesta al estímulo táctil de su pared posterior. Su vía aferente son las ramas del glosafaríngeo y la eferente son fibras del vago. En cuanto al reflejo palatino o de la náusea, tenemos que este consiste en la elevación del velo del paladar como respuesta a su estímulo táctil. Su vía aferente se establece a través de las ramas del nervio maxilar del trigémino y la eferente a través del vago. En estas lesiones de este nervio, la respuesta es unilateral y la úvula se desplaza hacia el lado sano. Reflejo de la trompa. Esto consiste en ligeros golpes en el centro de los labios cerrados. Provoca en niños la contracción de los labios como para formar una trompa. Normalmente este reflejo desaparece con la maduración motora, pero puede reaparecer en lesiones supranucleares. Y por último tenemos el reflejo de la succión, que este se presenta en niños de la primera infancia. Se manifiesta por movimientos de mamado al estímulo de los labios. Surge o pasa como el anterior, que puede reaparecer como consecuencia de lesiones de supranucleares como demencia senil o presenil. Ya para terminar, tenemos los signos de Bernet, que se refieren a la contracción de la pared posterior de la faringe concomitante con la pronunciación sostenida de la letra. Y pues ya esto sería todo. Muchas gracias.